Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña nuevamente Ian Proud, ex diplomático británico que se desempeñó como consejero económico en la Embajada Británica en Moscú entre 2014 y 2019. Gracias por volver al programa. Siempre es bueno hablar, Glenn. Recientemente escribiste un artículo sobre el chico malo de Europa, refiriéndote al primer ministro belga. El contexto es que la Unión Europea parece haberse quedado sin dinero para financiar la guerra en Ucrania. La propia economía ucraniana parece en bancarrota y continuar la guerra se está volviendo cada vez más costoso. Ahora que Estados Unidos se está posicionando para ganar dinero vendiendo armas en lugar de regalarlas, la situación resulta aún más cara. Así que el enfoque de la URPE parece ser encontrar una vía legal para esencialmente confiscar los fondos soberanos rusos. Se ha escrito mucho sobre esto en Político, sobre cómo buscar formas de usar los fondos rusos como garantía, intentando hacer que el robo sea legal, razón por la cual muchos lo han denominado legalizar el robo. ¿Qué tipo de planes están considerando los europeos para apropiarse de los activos rusos? Así que el plan, según lo entiendo, es utilizar los 140.000 millones en Europa y Bélgica para respaldar un préstamo de la misma cantidad, 140.000 millones, a Ucrania, llamado préstamo de reparación. Pero, por supuesto, no se usará para reparaciones, se usará para continuar la guerra. Friedrich Merz ha dicho que con ese dinero Ucrania podría seguir luchando durante otros 2 o 3 años. Francamente, no creo que Ucrania pueda seguir luchando durante 2 o 3 años, ni siquiera con el dinero. Pero aún así es como lo han presentado. Otra mentira. Es un préstamo de reparación, que claramente no lo es. Es para continuar la guerra. Pero eso plantea enormes riesgos legales para la propia Bélgica. Bélgica alberga Euroclear y también SWIFT, por cierto. Y Bélgica tiene un tratado de inversión vigente con Rusia, el Tratado de Inversión Belgo-Luxemburgo-Rusia, lo que significa que si permiten y sancionan la expropiación de estos activos, aunque intenten disfrazarlo diciendo que respalda un préstamo y no los activos en sí, Bélgica se verá expuesta a una oleada de litigios rusos. Ya hay oligarcas y empresarios rusos que tienen litigios contra la vecina Luxemburgo por $8.000 millones que fueron incautados tras el inicio de la guerra y ahora reclaman 16.000 millones, incluidos los daños. Así que los belgas dicen que, 140.000 millones podrían convertirse en 280.000 millones si los rusos no solo demandan la devolución de los activos, sino que además reclaman daños adicionales. Y están diciendo, ¿por qué deberíamos asumir ese riesgo legal? Lo mejor para nosotros, según una recomendación de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sería que los Estados miembros europeos garantizaran parte de ese dinero en caso de que perdiéramos un juicio y tuviéramos que devolverlo a Rusia de inmediato. Y por supuesto, usando las palabras de Bart de Riva, esa propuesta, que los Estados miembros europeos dijeran, de acuerdo, 30% de este dinero si se pierde un juicio. No fue recibida en tsunami en Rover. En otras palabras, ya sabes, Francia en particular, y supongo que Alemania también, dirán, en realidad eso también nos expone a un enorme riesgo financiero. Y por supuesto no quieren hacerlo, porque todo el propósito del préstamo era garantizar que los Estados miembros europeos no tuvieran que pagar de su propio bolsillo cuando están sin liquidez, cuando sus economías se están desindustrializando, cuando Francia no puede mantener un gobierno más de unas pocas semanas debido al tamaño de su deuda. Italia también tiene una deuda enorme. ¿Quién va a aportar ese dinero? Así que los belgas lo están bloqueando, diciendo que sin esas garantías, el riesgo es simplemente demasiado grande para ellos.
Sin embargo, hay un problema más amplio, además de los posibles casos judiciales. Si la UE quiere ser un lugar donde la gente invierta su dinero, ¿cuánta confianza puede haber si rompe esta norma? Al mismo tiempo, se ve que otros países, Japón, Estados Unidos, parecen bastante cómodos dejando que los europeos se lancen sobre esta granada, pero desde luego no quieren formar parte de ello. No quieren incautar los fondos. Sí, quiero decir, Japón ha dicho que no, y Deriva habla de eso en su discurso. Dijeron que no hay precedentes para esto. Ya sabes, los activos del Banco Central, que es esencialmente lo que son estos, son inmunes y deberían serlo. Ya sabes, esto ni siquiera ocurrió después del final de la Segunda Guerra Mundial. Así que Japón se ha negado. Los estadounidenses guardan silencio. Y al parecer, hay 6 Estados miembros de la UE que también han congelado activos rusos. Supongo que Francia, supongo que Alemania, supongo que los Países Bajos, solo mencionando estos nombres al azar. Debería pensar en Luxemburgo, por ejemplo. Todos ellos tienen activos rusos congelados. Y no están ofreciendo utilizar esos activos para respaldar ningún préstamo a Ucrania. Se mantienen en silencio. Así que, esencialmente, Bélgica está diciendo, bueno, tenemos quizá menos del 50% de todos los activos rusos congelados, pero tenemos que asumir el 100% del riesgo y simplemente no estamos dispuestos a hacerlo. Y por supuesto tienes razón. En un sentido más amplio, ¿quién volverá a confiar en Europa después de esto? ¿Los chinos, dado que Kaja Kallas quiere ir a la guerra con China a continuación? No. ¿Los indios? Los estados del Golfo en Oriente Medio, por ejemplo, estarán muy preocupados por esto. Euroclear tiene billones en reservas de otros países que en esencia pertenecen a esos países. Pues bien, esos países dirán, quizá, with a sense attempt to never restore if anything, refer you to all perberk in a tool. Es supone un embrace of feeling. Esa es mi preocupación, sin embargo. Incluso hablar de esto tan abiertamente, buscando maneras de hacerlo parecer legal, no puede generar mucha confianza en el sistema internacional, dado que están esforzándose tanto por encontrar un compromiso para llevarlo a cabo. Así que, aunque no logren incautar los fondos rusos, no será por falta de intentos. Y ves, sí, eso en sí mismo parece una especie de autolesión. Pero hay un aspecto jurídico interesante aquí, y es que los europeos ya están tomando los intereses de los activos rusos, pero no el capital. ¿Cómo encaja eso dentro de las normas existentes y del derecho internacional? Bueno, quiero decir, eso los expone a un riesgo legal considerable. Quizás no tan grande como el riesgo legal de utilizar los activos directamente, porque en circunstancias normales esos activos se mueven constantemente entrando y saliendo a diario. Normalmente no permanecen allí durante mucho tiempo, aunque en un momento dado haya varios billones circulando a través de Euroclear. Está en un flujo constante, entrando y saliendo de distintos países. Cada transacción no permanece el tiempo suficiente como para generar intereses. Así que quiero decir, ese es un vacío legal que la Comisión Europea ha aprovechado, pero aún así conlleva un riesgo legal significativo. Como dices, sigue teniendo un efecto disuasorio sobre otros países inversores, en particular China, pero también los estados del Golfo y los países BRICS en general. Pero ya sabes, eso es solo un pequeño bocado del pollo. Va a negociar conmigo. Pero en realidad este dinero es el gran pollo que poco a poco se va consumiendo. Así que sí, creo que tiene un gran efecto disuasorio a largo plazo sobre Europa. En medida que la arquitectura financiera global se desplaza hacia el este y se remue mucho más, it's worse, y será económico ese siglo XXI. Sí, el hecho de que hayan alcanzado este tipo de consenso, que podamos congelar el dinero de cualquier país y luego quedarnos con los intereses de sus activos, ahora se considera algo legítimo y legal.
Es muy preocupante que esto no encuentre una oposición real. Si yo estuviera en China, estaría muy preocupado, especialmente porque ahora han visto cómo una de sus empresas ha sido incautada en los Países Bajos. Sin confianza en la economía, realmente no hay nada. Pero más allá de la vía legal, en cuanto a que los rusos demanden, ¿de qué otra forma pueden tomar represalias? Quiero decir, ¿qué está alimentando las preocupaciones en lugares como Bélgica? Bueno, según Baldwin, el primer ministro, pueden tomar represalias incautando los activos europeos que aún se encuentran en Rusia, incluidos los activos de reserva, pero también las empresas europeas que todavía tienen presencia allí. Y creo que aún quedan algunas, aunque operen a través de empresas pantalla. También podrían ser expropiadas, lo cual es obviamente un gran riesgo y una contramedida. Pero tiendo a pensar que los rusos están bastante tranquilos al respecto. Ahora tienen reservas de más de 700.000 millones de dólares estadounidenses. De acuerdo, 300.000 millones de eso están inmovilizados. Pero aún así disponen de un gran fondo de reservas. Pueden permitirse sentarse y observar cómo todo esto se desarrolla en detrimento de Europa. Creo que Rusia quiere recuperar el dinero. Sin duda quiere recuperar el dinero, pero no tiene prisa. Los europeos saben que si no consiguen hacerlo antes de que acabe el año, es muy posible que se queden sin fondos para continuar la guerra, y no hay un plan B. Así que, en términos de una partida de ajedrez, es Putin contra un equipo de 28 personas al otro lado del tablero, hablando en voz alta durante meses y años, antes de tomar decisiones poco óptimas. Creo que Putin siente que ahora mismo está en la posición más fuerte. Sí, hay contramedidas que podría tomar y probablemente tomaría. Pero si esto fracasa antes de finales de diciembre, entonces estará en apuros financieros. Es pura retórica. Mencionaste que Rusia ya lo ha dado por perdido. Puede interpretarse de muchas maneras diferentes, porque yo lo veo como que los rusos, en cierta medida, piensan que los europeos conservarán ese dinero para siempre, que nunca lo liberarán. Pero parece que dentro de la UEOLs, algunos lo interpretan de forma más creativa, diciendo que, bueno, si lo han dado por perdido, estarían cómodos con que los europeos lo confiscaran y lo usaran para financiar la guerra. Sin embargo, que Rusia lo haya dado por perdido, en el sentido de no esperar ver nada de ese dinero en un futuro próximo, no significa que no vayan a luchar con uñas y dientes para recuperar algo de ello. Sí, quiero decir, estar dispuesto a esperar no es lo mismo que darlo por perdido. Ya sabes, siempre hemos dejado claro que el mensaje desde Moscú es que Rusia quiere recuperar el dinero. La cuestión es que Rusia puede tener un poco más de paciencia estratégica respecto a cuándo recupera el dinero, pero por supuesto, definitivamente quiere recuperarlo. Pero mientras se desarrolla este juego, en realidad está perjudicando más a Europa que a Rusia, debido a la solidez de las reservas rusas por encima de lo que ha sido congelado por las naciones occidentales. Así que en realidad es solo un juego de paciencia. Estoy de acuerdo contigo en que los rusos creen que los europeos no quieren devolverles el dinero. Nunca. Quiero decir, eso está muy claro. Quiero decir, del mismo modo que piensan que los europeos nunca querrán poner fin a las sanciones contra Rusia. Esa es sin duda la opinión en Moscú. Pero ya sabes, la marea tendrá que cambiar tarde o temprano, porque los acontecimientos la llevarán en esa dirección cuando Ucrania se quede sin dinero y tenga que aceptar la paz. Las sanciones que mantienen el bloqueo se levantarán en algún momento, y el dinero tendrá que volver de todos modos. No habrá ningún ardid ingenioso para evitarlo. Incluso si se llegara a un acuerdo sobre alguna versión del plan de paz de Trump para Ucrania, el dinero, en esas circunstancias, tendría que regresar primero a Rusia. Luego, se tomaría alguna decisión sobre cómo se gestionarían las reparaciones.
Bueno, sea cual sea el préstamo, parece claro que los ucranianos no podrían devolverlo. Pero dentro de Europa se habla de la idea de que al final esto tendría que ser pagado por los rusos, es decir, con el dinero que ha sido incautado. Los rusos tendrían que aceptar que esto formaría parte de un acuerdo posterior a la guerra. Tendría que contarse como reparaciones. Así que los rusos tendrían que pagar reparaciones a Ucrania. Ahora bien, dado que los rusos están ganando, parece poco probable que la UE pueda imponer las condiciones en lo que respecta a la incautación de esos fondos. Pero me resulta extraño, porque la UE podría, de una manera más productiva, utilizar la devolución de esos fondos como parte de una propuesta para tener cierta influencia sobre los rusos, como una especie de incentivo, y así conseguir un acuerdo más favorable para Ucrania en un arreglo de paz. Pero tomar el dinero ahora casi haría más difícil que los europeos pusieran fin a la guerra, ¿no? Si ya han echado mano de todo el dinero ruso. Bueno, no está claro que los europeos quieran acabar con la guerra de todos modos. Quiero decir, todavía persiste esa mentalidad de avestruz, de meter la cabeza en la arena, en la que creen que pueden seguir haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 11 años, y que con el tiempo Rusia cederá, aunque no haya ninguna evidencia de que eso vaya a ocurrir. Así que, en fin, hay un pensamiento ilusorio, especialmente en Bruselas, Kaja Kallas y otros. Pero tienes razón en que, si dan la impresión, como parece que están haciendo, de que simplemente quieren seguir recibiendo el dinero, entonces Rusia seguirá luchando. Y eso ha estado claro desde hace muchísimo tiempo. Así que en algún momento, los líderes europeos van a tener que afrontar la realidad de que Ucrania no puede seguir combatiendo la guerra para siempre. Se quedará sin gente, entre otras cosas. Y Europa no puede financiar la guerra para siempre porque no tiene dinero. Y si no puede usar el dinero ruso, eso significa que Ucrania está en bancarrota. Además, Ucrania no devuelve los préstamos de todos modos. Así que en algún momento se alcanzará un punto crítico en el que la gente tendrá que afrontar esa realidad. Sospecho que si este acuerdo de 140.000 millones no se aprueba antes de diciembre, y puede que no lo haga, eso obligará de algún modo a Europa a afrontar la cuestión. En realidad, Ucrania necesita otros 60.000 millones de dólares el año que viene, solo para mantenerse a flote militarmente. 2/3 de su presupuesto se destinan al esfuerzo militar. Si Ucrania no logra acordar los 140, eso significa que los Estados miembros europeos, entre ellos por supuesto el Reino Unido como externo, tendrán que reunir 60.000 millones de dólares, y no disponen de 60.000 millones de dólares de sus propios bolsillos para aportar. Es el peor momento posible, dado los problemas económicos en todo el continente. Pero, ¿por qué seguir este camino desde el principio? Porque, como dijiste, si parece decidido a mantener la guerra en marcha, aunque obviamente no hay dinero para sostenerla, e incluso si hubiera dinero, no se puede resolver el problema de la mano de obra, que está en el centro de la cuestión ucraniana. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Ganar un poco más de tiempo. Pero, ¿no debilitaría eso a Ucrania, así como a los europeos, más rápido lo que podrían esperar, debilitar a Rusia? No está claro cuál sería la estrategia a seguir. Bueno, no creo que haya una estrategia. Creo que ese es el punto, ¿no? Los europeos no tienen estrategia. Están atrapados en esta ilusión de victoria total, en la que creen, a pesar de todas las pruebas en contra, que pueden lograr una victoria completa sobre Rusia en esta guerra, aunque Rusia sea capaz de mantener un ritmo bastante bajo según sus propios estándares. Una especie de guerra trivial contra Ucrania sin sufrir consecuencias sociales o económicas significativas en su propio país. Así que quiero decir, cualquier observador racional puede ver que la situación no favorece a Europa, y desde luego tampoco a Ucrania. La gente se aferra a esta ilusión de una victoria total,
porque cuando termine la guerra tendrán que explicar a los votantes europeos por qué prometieron una victoria total sobre Rusia y no pudieron cumplirla. Así que existe esa presión política sobre los líderes europeos. Elecciones en Francia y Polonia dentro de 2 años, elecciones en Alemania y el Reino Unido dentro de 4. En ese tiempo, podrían ver cómo sus gobiernos internacionalistas y globalistas son expulsados del poder y sustituidos por nacionalistas. Y en lugar de buscar la paz ahora y darse un poco más de tiempo para explicar su fracaso a los votantes, simplemente se aferran al tiempo. Recuerdo que advertí allá por principios de 2022 que esta narrativa de una invasión no provocada iba a volverse en nuestra contra. Porque implícitamente, por supuesto, está la idea de que si se trata de un aventurerismo militar no provocado, entonces la única paz posible se ganaría en el campo de batalla. Y, en efecto, cualquier intento de diplomacia o compromiso se vería como debilidad o apaciguamiento. Så magisk mes var de firer, en tøff widi samridins strykefæg var de factuard, barteris rumetstryksingt, in number. Walk away some of their partisan rhetoric, but instead, Pero en cambio, están perdiendo una guerra y ni siquiera quieren levantar el teléfono y llamar a Rusia. Es bastante extraordinario. Pero como has dicho, no se trata solo de un problema militar o económico. El político también está creciendo, con estos movimientos pacifistas ganando cada vez más apoyo. ¿Tienes alguna predicción sobre cómo se va a desarrollar esto? Porque supongo que si observas todas las variables, militar, económica y política, parece que se está acercando al final. ¿Ves cómo va a funcionar esto? ¿Qué sería lo primero en romperse? Veo que se avecina un final bastante caótico para Ucrania y en realidad también es un momento algo más lento para los líderes europeos. Creo que va a haber una presión creciente dentro de Ucrania para poner fin a la guerra, especialmente después de la caída de Pokrovsk. Habrá maniobras internas, creo, para sustituir a Zelensky o forzarle a convocar presidenciales. Esa presión empezará a aumentar a medida que las encuestas sigan inclinándose a favor de un final negociado del conflicto. Un final negociado de la guerra sería desastroso para Zelensky, y él lo sabe. Por eso se aferra al poder, pero no podrá mantener esa posición para siempre. Y si no consigue el dinero de Europa, no lo obtendrá de Estados Unidos ni de ningún otro país. Entonces se quedará sin fondos y se verá obligado a pedir la paz. Quiero decir, creo que los europeos podrían idear algún tipo de acuerdo para darles 60.000 millones con los que seguir luchando el próximo año. Pero los hechos sobre el terreno se volverán cada vez más en contra de Zelensky en su propio país. Puede que se vea obligado a llegar a un acuerdo, perder su cargo, ser evacuado por los estadounidenses y alojado en Stanford o en algún lugar parecido, en una especie de sinecura, ya sabes. Y así es como terminará todo. Y creo que a largo plazo, políticamente para los líderes europeos, esto va a desembocar, ya sabes, en un gobierno de reagrupamiento nacional en Francia, posiblemente un gobierno reformado en el Reino Unido dentro de 4 años, Scholz con un solo mandato en el cargo, y los polacos perdiendo un poco el control del partido Ley y Justicia allí. Sí, el poder podría desplazarse mucho más hacia gobiernos más moderados, nacionalistas y contrarios a la guerra, del tipo que ya hemos visto, por supuesto, en Italia. Si se lograra una paz negociada, podría organizarse en torno a una seguridad europea común. De hecho, podría sentar las bases para una mayor estabilidad y poner fin a los últimos 30 años de conflicto con los rusos. Sin embargo, si termina con el colapso de Ucrania, parece que se convertirá en una paz muy desordenada. Es decir, los rusos simplemente impondrán un acuerdo que no dependa de la confianza ni de ningún tipo de pacto. Se apoderarán de los territorios que deseen y establecerán un gobierno a su gusto. No parece que vaya a haber paz ni estabilidad en el continente en los próximos años, si este es el desenlace de todo el asunto.
if this is how the whole game ends, though. No pinta bien para Ucrania. Se enfrenta ahora a la paz, pero creo que le esperan varios años de negociaciones sobre su adhesión a la UE y quizá luego se una en condiciones de segunda categoría en comparación con otros Estados miembros, debido sobre todo a los bloqueos de Polonia y Francia en materia de subvenciones y cuestiones similares. Eso dejaría a una población descontenta, sintiendo que se le ha negado la aspiración europea, y a un ejército desmovilizado de 1 millón de personas que han sacrificado tanto por una versión a medias de la pertenencia europea. Así que creo que Ucrania va a estar en crisis política y social durante bastante tiempo. Tener la aspiración de ser europeos, pero no la realidad, y tampoco los beneficios económicos, al menos no de forma inmediata. Así que creo que, para Ucrania, podría ser una fuente de conflicto en Europa mucho después de que la guerra con Rusia haya terminado. No veo ningún interés en ningún tipo de arquitectura de seguridad para Europa. Quiero decir, la desconfianza por ambas partes, Rusia y Ucrania, y Europa por supuesto, es tan grande que, a menos que haya un cambio radical en el liderazgo político en Europa, lo cual no va a suceder al menos en los próximos 2 años, esa sospecha impedirá cualquier tipo de acercamiento con Rusia. Terminaremos con una paz incómoda, con una Ucrania más fragmentada que nunca desde el fin de la Unión Soviética, me temo. Además, con Europa arruinándose a sí misma. Quiero decir, vamos a tener un tiempo muy difícil después de la guerra. La infraestructura de Ucrania ha sido destruida, su economía está en ruinas, y la capacidad de reconstruir después de esto va a ser muy limitada, especialmente por la falta de trabajadores. Así que sí. Y la ironía es que si Europa decidiera realmente, si no un acercamiento político, al menos un acercamiento económico con Rusia, podría impulsar enormemente su crecimiento gracias a la energía barata. Quiero decir, esa es una opción de política demasiado racional para la generación actual de europeos, me temo. El nivel de rusofobia es tan alto que la idea de mejorar sus economías con la ayuda de Rusia resulta tan repugnante para la gente que, aunque tenga todo el sentido económico, aún así no querrán hacerlo. Así que, ya sabes, a menos que haya un gran cambio de rumbo en Europa, algo que no veo que ocurra en unos 4 años, seguiremos en una fase de desindustrialización, y como dices, con la carga contingente de tener que sostener la reconstrucción de Ucrania sin las subvenciones que reciben otros Estados miembros. Bueno, siguen casi celebrando esto, ignorando el pragmatismo, como si fuera una muestra de principios y de mantener los valores. Pero solo se pueden ignorar los intereses nacionales durante un tiempo antes de que empiecen a surgir nuevas fuerzas políticas que intenten corregirlo. Y no se puede controlarlas siempre. Parece que podríamos estar llegando también a un punto de ruptura. Así es. La política europea parece muy deteriorada. Sí, pero quiero decir, creo que tengo algo de esperanza en el tipo de movimientos nacionalistas moderados que quieren, en primer lugar, vivir en coexistencia pacífica con otros estados, pero también, en cuanto a sus políticas, quieren anteponer sus naciones cuando se trata de energía doméstica, políticas económicas y demás. Porque, ya sabes, la política exterior empieza y termina en casa. Y creo que uno de los fracasos de esta guerra es que la gente ha olvidado eso. Si no cuidas tus intereses internos, al final tu aventurerismo exterior te pasará factura políticamente en casa. La política exterior empieza y termina en casa. Esa es la gran lección, creo, de esta guerra, y mucha gente la ha olvidado en su perjuicio. Sí, llevo más de 20 años diciendo que volver a dividir el continente y remilitarizar las líneas divisorias en el continente va a acabar muy mal para Europa. Siempre se desestimaba con ese es un argumento prorruso. Pero creo que va a quedar muy claro que esto no nos conviene, dividir el continente de esta manera. En fin, gracias de nuevo. ¿Algún comentario final antes de terminar?
wrap up? No, just on that point, I mean, really, the No, solo sobre ese punto. Quiero decir, de verdad, la Unión Europea creció y se convirtió en un éxito. Y lo he dicho muchísimas veces antes, y seguiré diciéndolo, centrándose en los aspectos económicos, sociales y culturales de la interacción entre los estados. Y ya sabes, Europa está demasiado politizada para su propio bien. Está intentando crear una especie de organismo político supranacional que es contrario a los intereses nacionales de los países y que erosiona el potencial de la colaboración económica y social que hizo de Europa un éxito en primer lugar. Necesitamos volver a lo básico, a lo que hizo que Europa funcionara, incluido con Ucrania, pero también, en realidad, con Rusia, en términos de apertura social y cultural, además de económica. Si queremos tener alguna paz en el continente, no la conseguiremos mediante diálogos desde Bruselas, eso seguro. Sabias palabras. Gracias, Ian Proud. Saludos, Glenn, mis mejores deseos.